En veces, la vida nos coloca en el lugar correcto en el momento justo, aunque no lo entendamos de inmediato. Esta es la historia de una enfermera humilde que con un simple gesto de bondad cambió el destino de un padre y su hijo, sin saber que alguien muy poderoso estaba observando cada detalle. Quédate hasta el final, porque lo que sucede después te sorprenderá y te emocionará. Activa la campanita y acompáñanos en esta historia que te llegará directo al corazón. Lucía nunca imaginó que su vida cambiaría en un día cualquiera, mientras caminaba apurada por las calles del centro rumbo al hospital donde trabajaba. Era temprano, y como siempre, salía con el tiempo justo porque había pasado la noche cuidando a su madre enferma. Lucía era una mujer sencilla, de unos 30 años, de cabello claro y rostro amable. Aunque su vida no era fácil, siempre encontraba la manera de sonreír y de tratar a todos con cariño. Aquella mañana, mientras cruzaba una de las calles más concurridas de la ciudad, algo le llamó la atención. A un costado de una tienda cerrada, vio a un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, sentado en el suelo con las rodillas dobladas contra el pecho. Estaba solo, llorando desconsoladamente, con las manos cubriendo su carita y la ropa visiblemente sucia. Lucía se detuvo de inmediato, dudando por un momento si debía intervenir o seguir su camino. Sabía que ya iba tarde al hospital y que no podía darse el lujo de llegar otra vez retrasada, pero algo en su corazón le susurró que no podía ignorarlo. Se acercó despacio, agachándose a su altura. Le habló con voz suave, intentando no asustarlo. «Hola, mi amor, ¿qué te pasó?», preguntó con dulzura. El niño no respondió, solo lloraba en silencio, escondiendo el rostro. Lucía entonces vio que uno de sus codos estaba lastimado. Tenía una herida pequeña, pero que sangraba, probablemente por una caída. Sin pensarlo 2 veces, sacó de su bolso un pequeño botiquín que siempre llevaba por precaución. Con cuidado, tomó una gasa y un poco de antiséptico que usaba para emergencias. Mientras limpiaba la herida, le hablaba con ternura, diciéndole que todo estaría bien. Poco a poco el niño dejó de llorar y levantó la mirada. Tenía los ojos claros, llenos de miedo y tristeza. «¿Estás solo aquí, corazón?», volvió a preguntar Lucía, mirando alrededor por si veía a algún adulto. Antes de que el niño pudiera responder, un auto negro se detuvo a pocos metros. De él bajó un hombre elegantemente vestido, con expresión seria y mirada penetrante. Lucía lo miró, algo sorprendida, y antes de que pudiera decir algo, el hombre se acercó apresurado. «¡Leonardo!», exclamó con voz firme, agachándose para abrazar al niño. Lucía se quedó en silencio, sin entender qué estaba pasando. El hombre, sin prestarle mucha atención, revisó al niño con preocupación. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. Por un instante, el hombre se quedó observándola fijamente, como si acabara de descubrir algo que no esperaba. Lucía no sabía quién era él, pero pronto descubriría que había ayudado, sin saberlo, al hijo de uno de los empresarios más poderosos y temidos de toda la ciudad. Lucía se mantuvo en silencio, mientras observaba cómo el hombre revisaba al niño. Él lo abrazaba con una mezcla de alivio y enojo, claramente alterado por haberlo encontrado solo en la calle. Luego, se incorporó y, sin soltar al pequeño Leonardo, miró fijamente a Lucía con una expresión tan seria que hizo que ella se sintiera un poco incómoda. «¿Qué estaba haciendo con mi hijo?», preguntó el hombre con un tono que no disimulaba. La desconfianza. Lucía se puso de pie lentamente, tratando de mantener la calma. No era la primera vez que alguien la miraba así por su aspecto sencillo, como si no mereciera siquiera una explicación. Pero aún así, decidió responder con la misma amabilidad que la caracterizaba. «Lo encontré aquí, llorando y herido. Solo estaba ayudándolo», dijo,
mostrando el pequeño botiquín en sus manos. «Soy enfermera. Vi que estaba lastimado y no pude dejarlo ahí sin hacer nada». El hombre frunció el ceño, como si estuviera evaluando cada palabra. Miró a su alrededor, buscando a alguien más, pero no había nadie. Solo Lucía y su hijo. Entonces volvió a mirarla, pero esta vez su expresión cambió ligeramente. Había algo en su mirada que denotaba curiosidad. «Enfermera», repitió como si no terminara de creerlo. Lucía asintió con la cabeza y sacó su credencial del hospital para mostrársela. El hombre la tomó, la observó detenidamente y luego se la devolvió. Hubo un breve silencio incómodo, hasta que finalmente habló con un tono un poco más suave, aunque aún distante. «Gracias por lo que hizo». «Pero no era necesario», dijo como si intentara minimizar la situación. Lucía sintió un pequeño nudo en el pecho. Estaba acostumbrada a ese tipo de reacciones. Muchas personas ricas creían que todo se resolvía con dinero o poder, pero para ella ayudar era algo que se hacía por humanidad, no por obligación. «No espero nada a cambio», respondió con una sonrisa humilde. «Solo espero que esté bien». El hombre la miró con extrañeza. No estaba acostumbrado a que alguien no le pidiera nada. Se agachó nuevamente para hablar con Leonardo y después de asegurarse de que el niño podía caminar, lo ayudó a subir al auto. Antes de subir él también, se giró hacia Lucía una vez más. «Mi nombre es Andrés Montenegro», dijo como si esperara que ella reaccionara. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Había escuchado ese nombre en las noticias. Empresario, dueño de hoteles, empresas tecnológicas y uno de los hombres más influyentes del país. Era famoso por su carácter frío y su fama de no confiar en nadie. Andrés subió al auto sin decir más y se alejó, dejándola sola en la acera. Lucía respiró hondo, sin imaginar que ese no sería el último encuentro, ni mucho menos. Lucía continuó su camino al hospital con el corazón agitado, repasando en su mente una y otra vez lo que había sucedido. No podía creer que había estado frente a Andrés Montenegro, el empresario más temido y respetado de la ciudad, y mucho menos que había ayudado a su hijo sin saber quién era. Trató de dejarlo atrás y concentrarse en su trabajo, pero durante pintos y toda la jornada no pudo sacar de su cabeza la imagen de aquel niño llorando solo en la calle. ¿Cómo era posible que un hombre tan poderoso permitiera que su pequeño terminara en una situación así? Esa noche, mientras cenaba con su madre, no mencionó nada. No quería preocuparla y además estaba convencida de que nunca volvería a verlos. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. 2 días después, mientras atendía a los pacientes en el área pediátrica del hospital, una de sus compañeras se acercó corriendo. «Lucía, te buscan en recepción», le dijo, algo nerviosa. «Es urgente». Lucía frunció el ceño, pensando que tal vez había ocurrido algo con su madre. Se quitó los guantes apresurada y se dirigió a la recepción, pero lo que vio la dejó completamente inmóvil. Allí, de pie junto al mostrador, estaba Andrés Montenegro, impecable como siempre, con su traje oscuro y su mirada seria. A su lado, de la mano, estaba Leonardo, esta vez con ropa limpia y una pequeña sonrisa en el rostro. Lucía se acercó con cautela, sin entender qué estaba pasando. Andrés la miró directamente y habló con un tono mucho más tranquilo que la última vez. «Vine a darte las gracias, de verdad», dijo dejando a un lado su orgullo. «Y también vine a pedirte un favor». Lucía lo miró desconcertada. «Leonardo no ha querido dejar de hablar de ti desde ese día», continuó Andrés. «Dice que se siente seguro contigo. Y sinceramente, hace mucho que no lo veía sonreír». Así Lucía miró al niño, que le dedicó una tímida sonrisa y la saludó con la mano. «Me preguntaba si
Andrés dudó un segundo, como si le costara pedir ayuda a alguien. Si podrías atenderlo tú en sus próximas consultas aquí. Sé que no es tu obligación, pero... Lucía no lo dejó terminar. Sonrió, tocada por la sinceridad que parecía haber en sus palabras. «Será un placer», respondió, agachándose para saludar a Leonardo. El niño se acercó sin dudar y le dio un abrazo que derritió cualquier barrera que pudiera haber entre ellos. Andrés observó en silencio, como si estuviera viendo algo que nunca había imaginado posible. Lo que comenzó como un encuentro accidental en la calle estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo, algo que cambiaría sus vidas para siempre. A partir de ese día, la presencia de Leonardo y Andrés en el hospital se volvió habitual. Cada vez que el niño tenía una consulta o un chequeo, Lucía era la encargada de acompañarlo. Al principio pensó que sería solo 1 o 2 veces, pero pronto se dio cuenta de que Andrés parecía buscar cualquier excusa para regresar. Lo que más sorprendía a Lucía era el contraste entre el padre y el hijo. Mientras Leonardo se mostraba cada vez más abierto, alegre y cariñoso con ella, Andrés mantenía su distancia, siempre serio, siempre controlado. Sin embargo, no dejaba de observar cada movimiento, cada sonrisa que Lucía le regalaba a su hijo. Había algo en su mirada que comenzaba a cambiar, aunque él mismo no quisiera aceptarlo. Un día, después de una consulta especialmente larga, Lucía salió con Leonardo al pasillo mientras Andrés terminaba de hablar con el médico. Decidió llevar al niño a la pequeña cafetería del hospital para distraerlo un poco. Compraron un jugo y una galleta y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. «¿Te puedo contar un secreto?», dijo Leonardo de repente, bajando la voz. Lucía sonrió y asintió, inclinándose hacia él como si estuvieran tramando una gran aventura. «Mi papá siempre parece enojado, pero en realidad está triste», susurró el niño bajando la mirada. «Desde que mamá se fue, ya no sonríe como antes». Lucía sintió que el corazón se le apretaba. No sabía que Andrés era viudo. Eso explicaba muchas cosas. Miró al niño con ternura y le tomó la mano. «A veces los adultos se olvidan de cómo sonreír, pero eso no significa que no quieran hacerlo», respondió suavemente. En ese momento, Andrés apareció en la entrada de la cafetería. Se detuvo al verlos tomados de la mano y sonriendo. Por un instante, parecía dispuesto a interrumpir, pero algo lo detuvo. Se quedó observando desde lejos, como si esa imagen le diera una paz que no sentía hacía mucho. Lucía levantó la vista y lo vio allí, inmóvil. Sus miradas se cruzaron por unos segundos que parecieron eternos. No había palabras, solo una conexión silenciosa que empezaba a hacerse imposible de ignorar. Más tarde, mientras caminaban hacia la salida, Andrés se acercó a Lucía. Por primera vez, no como el hombre frío e inalcanzable, sino como un padre que poco a poco empezaba a derribar sus propias barreras. «Gracias por todo lo que haces por él», dijo en voz baja. Lucía, con la humildad que la caracterizaba, solo sonrió y respondió: «Es un niño maravilloso, y usted también está haciendo un gran trabajo, aunque no lo crea». Andrés la miró sorprendido, como si nadie le hubiera dicho algo así en años, y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, sus corazones comenzaron a dar pequeños pasos hacia un destino que jamás imaginaron compartir. Después de ese día en la cafetería, Andrés comenzó a mostrarse diferente. No era una transformación repentina ni exagerada, pero Lucía podía notar pequeños gestos que antes no existían. Ahora, cuando llegaban al hospital, Andrés se acercaba más a Leonardo. Le ayudaba a quitarse la chaqueta, se agachaba para hablarle e incluso dejaba el teléfono a un lado para concentrarse en lo que su hijo decía.
Lucía observaba estos cambios con una mezcla de alegría y ternura. Sabía que no era fácil para un hombre como Andrés, acostumbrado a vivir en un mundo de frialdad y control, abrirse de esa manera. Pero también sabía que Leonardo era su punto débil, su motor, su única razón para seguir adelante. Con cada visita, la relación entre Lucía y Andrés se volvía más cercana. Al principio solo intercambiaban frases cortas y formales, pero poco a poco comenzaron a hablar de cosas más personales. Lucía le contaba sobre su madre enferma, sobre las largas horas que pasaba trabajando para poder mantener la casa y las medicinas. Andrés la escuchaba en silencio, sorprendido de ver tanta fortaleza en una mujer que a simple vista parecía tenerlo todo en contra. Una tarde, mientras esperaban los resultados de unos análisis, Leonardo se quedó dormido en la camilla. Lucía y Andrés salieron al pasillo para dejarlo descansar. Fue allí donde, por primera vez, Andrés se atrevió a romper el silencio que lo había acompañado desde que la conoció. ¿Nunca has pensado en dejar todo esto y buscar algo mejor?, preguntó de repente mirando al vacío. Lucía lo miró un poco confundida. ¿Dejar el hospital?, respondió. No, aquí es donde siento que puedo hacer algo bueno por los demás. No será el trabajo mejor pagado, pero me llena el corazón. Andrés suspiró, como si esa respuesta le removiera algo dentro. Se giró hacia ella y por primera vez dejó caer la máscara. No entiendo cómo puedes seguir sonriendo con todo lo que llevas sobre tus hombros, dijo en voz baja. Yo tengo todo y aún así me siento vacío. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Lo miró a los ojos sin decir nada por unos segundos y luego colocó suavemente una mano sobre el brazo de Andrés. Porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos, susurró. Andrés cerró los ojos un instante, como si esa frase le hubiera golpeado el alma. Cuando los abrió, encontró en la mirada de Lucía algo que no había visto en mucho tiempo. Comprensión, sinceridad y, sobre todo, paz. Sin que ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que algo estaba comenzando entre ellos. Algo que ninguno buscó, pero que el destino parecía haber puesto en sus caminos. Los días pasaron y cada encuentro en el hospital parecía acercarlos un poco más. Lo que comenzó como simples conversaciones sobre el estado de Leonardo se había convertido en charlas más profundas. Andrés se sorprendía a sí mismo deseando llegar al hospital, no solo para ver a su hijo, sino también para cruzar unas palabras con Lucía, aunque fuera por unos minutos. Una tarde, después de una sesión larga de terapia física para Leonardo, Andrés notó que Lucía parecía más cansada que de costumbre. Sus ojos mostraban un brillo distinto, como si estuviera preocupada por algo que intentaba disimular. Al final del día, cuando ya se despedían, Andrés decidió preguntar: ¿Está todo bien en casa?, dijo, rompiendo su habitual distancia. Lucía intentó sonreír, pero no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas contenidas. Dudó en responder, pero luego soltó el aire con resignación. Mi madre está peor, confesó en voz baja. La medicación es cada vez más costosa y no sé cómo voy a seguir cubriendo todo. Andrés la miró en silencio, sintiendo algo que no podía explicar. Sabía lo que era perder a alguien, y ver a Lucía luchar sola le provocaba una inquietud que no podía ignorar. Sin pensarlo demasiado, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. Se la ofreció, pero Lucía la miró sin estirarla para tomarla. No necesito su dinero, señor Montenegro, dijo con dignidad. Lo que hago por su hijo no tiene precio. Andrés negó con la cabeza, dándose cuenta de que ella lo había malinterpretado. No, es eso, respondió bajando la tarjeta. Solo, si alguna vez necesitas algo, no dudes en llamarme.
no como millonario, sino como alguien que te debe más de lo que imaginas. Lucía se quedó callada, tocada por la sinceridad en sus palabras. Esta vez no había arrogancia ni superioridad en su tono, solo un hombre intentando tender una mano. Gracias, de verdad, susurró, aceptando la tarjeta finalmente. En ese momento, Leonardo, que los observaba desde su silla, interrumpió con una sonrisa. ¿Podemos ir al parque, papá? Todos juntos, Andrés y Lucía se miraron sorprendidos y por un instante no supieron qué responder. Pero luego, Andrés se agachó junto a su hijo, acarició su cabeza y miró a Lucía como si buscara su aprobación. ¿Qué dices?, le preguntó dejando la decisión en sus manos. Lucía dudó unos segundos, pero luego asintió con una sonrisa tímida. Me encantaría, respondió. Y así, por primera vez fuera del hospital, dieron el siguiente paso hacia algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían crecer en silencio. El parque estaba casi vacío cuando llegaron. Era una tarde fresca, con el cielo pintado de tonos anaranjados por el atardecer. Lucía empujaba la silla de ruedas de Leonardo mientras Andrés caminaba a su lado, en silencio, pero con una expresión mucho más relajada de lo habitual. Leonardo no paraba de hablar. Señalaba los árboles, las aves, los niños que jugaban a lo lejos. Lucía lo escuchaba con atención, haciendo preguntas y riendo con cada ocurrencia del pequeño. Andrés, por su parte, se limitaba a observarlos, sintiendo cómo esa imagen se grababa en su memoria como algo que no quería perder nunca más. Después de un rato, encontraron un banco vacío y se sentaron allí. Leonardo sacó de su mochila un pequeño cuaderno y comenzó a dibujar, dejando a los adultos un momento a solas. Andrés, con las manos entrelazadas, miraba hacia el lago en silencio, como si estuviera buscando las palabras correctas. Lucía rompió el silencio primero. Se ve feliz, dijo mirando a Leonardo con ternura. Andrés asintió despacio. Contigo. Y siempre está feliz, respondió sin mirarla, como si le costara admitirlo. Lucía bajó la mirada, sintiendo un calor extraño en el pecho. Había algo en el tono de Andrés que la hacía sentir nerviosa, como si algo estuviera a punto de cambiar. Entre ellos, ¿y tú?, preguntó ella, atreviéndose a ir un poco más allá. ¿Eres feliz? Andrés soltó una leve risa, amarga y triste. Hace años que no me hacía esa pregunta, admitió, finalmente girándose para mirarla a los ojos. No lo sé, Lucía. A veces creo que ya no sé cómo serlo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sabía que detrás de la fachada del empresario exitoso había un hombre roto, cargando culpas y miedos que nadie veía. No tienes que saberlo todo ahora, dijo ella suavemente. Solo empieza por no alejarte de los que te quieren. Andrés la miró en silencio, con una intensidad que la hizo estremecer. Por un segundo, pareció que iba a decir algo más, pero Leonardo los interrumpió, levantando el cuaderno para mostrarles su dibujo. Era una imagen simple pero poderosa. 3 figuras tomadas de la mano, un hombre, una mujer y un niño en silla de ruedas, con un sol sonriente arriba. Somos nosotros, dijo el pequeño, con una sonrisa que iluminó todo alrededor. Lucía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, y Andrés, por primera vez, no desvió la mirada. La sostuvo como si finalmente se... Aquella tarde en el parque marcó un antes y un después, porque aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que lo que estaban construyendo iba mucho más allá de un simple agradecimiento. Las visitas al parque se hicieron una nueva costumbre. Lo que había comenzado como una invitación tímida se convirtió en encuentros semanales. Andrés empezó a dejar parte de sus compromisos laborales de lado para pasar más tiempo con Leonardo y con Lucía. Lucía, por su parte,
Se sorprendía cada día con el cambio que veía en Andrés. Ya no era solo el empresario frío y distante. Se había transformado en un hombre presente, capaz de reír, de escuchar y, sobre todo, de dejarse ver vulnerable. Una tarde, después de uno de esos paseos, Andrés se ofreció a llevar a Lucía a su casa. Al llegar, vio el humilde barrio donde vivía y el pequeño apartamento que compartía con su madre. Lucía le agradeció por el gesto y estuvo a punto de despedirse. Pero Andrés, con la voz un poco temblorosa, la detuvo. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó, sin la seguridad que solía mostrar. Lucía lo miró, sorprendida, pero asintió. Le abrió la puerta y lo invitó a entrar. Andrés observó cada rincón con respeto. No era un lugar lujoso, pero se sentía cálido, lleno de vida. La madre de Lucía, una mujer mayor con expresión amable, lo recibió con una sonrisa débil, pero sincera. Se sentaron en la pequeña sala, compartieron un café sencillo y hablaron de cosas que para Andrés eran ajenas. La vida cotidiana, las pequeñas dificultades que Lucía enfrentaba cada día, la esperanza que mantenía viva a pesar de todo. Al despedirse, Andrés se detuvo en la puerta. Por un momento dudó, pero luego, con el corazón latiendo más rápido de lo que estaba acostumbrado, se acercó a Lucía y, mirándola a los ojos, le dijo algo que jamás creyó que tendría el valor de decir. No quiero seguir alejándome de lo que me hace bien. Y tú, Lucía, tú y Leonardo son lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Lucía se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Sentía las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo que no se atrevía a llamar amor, aunque lo sentía en lo más profundo de su corazón. Sin pensarlo mucho más, se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo romántico ni apresurado, sino un abrazo sincero de dos almas que por fin se permitían derribar todos sus muros. Andrés cerró los ojos y por primera vez en años se sintió en paz. En ese momento supo que no dejaría que esa oportunidad se le escapara. Las semanas siguientes fueron las más felices que Leonardo recordaba desde que su madre había partido. Su papá, que antes siempre parecía ausente, ahora era diferente. Ya no estaba siempre al teléfono, ya no vivía corriendo de una reunión a otra. Andrés había encontrado algo que el dinero no podía comprar: paz en lo simple, alegría en las pequeñas cosas y amor en una mujer que jamás había imaginado cruzarse en su vida. Andrés empezó a visitar a Lucía y a su madre con frecuencia, no como un empresario que venía a mostrar su poder, sino como un hombre que buscaba sentirse parte de algo real. Se ofrecía a llevar medicamentos, ayudaba en lo que podía en la casa y, sobre todo, dedicaba tiempo a conocer a Lucía como nunca antes había conocido a nadie. Lucía, al principio, se resistía a la idea de que alguien como Andrés pudiera realmente querer quedarse en su vida. Ella conocía el mundo desigual en el que vivían y sabía que las diferencias entre ellos eran abismales. Pero cada día, Andrés derribaba un poco más esos miedos con su constancia, su ternura y su esfuerzo por demostrar que no estaba ahí por caridad, sino porque lo que sentía por ella y por Leonardo era genuino. Un día, mientras paseaban por el parque donde todo había comenzado, Leonardo tomó las manos de ambos y los unió con una sonrisa inocente. «Me gusta cuando estamos así, como una familia», dijo, mirando a Lucía y a su padre con esos ojitos llenos de ilusión. Andrés y Lucía se miraron en silencio. No hacía falta decir nada más. Sabían que eso era exactamente lo que estaban formando. Una familia diferente. Imperfecta pero real. Andrés se arrodilló frente a Leonardo, tomó su carita entre las manos y le susurró: «Lo somos, hijo, lo somos».
Lucía no pudo contener las lágrimas. Sintió que todo el camino que había recorrido, cada sacrificio, cada noche en vela, cada lucha, la había llevado hasta ese momento. Andrés se puso de pie, tomó la mano de Lucía y la miró, con una mezcla de amor y gratitud. «Gracias por no alejarte», susurró. Lucía, con una sonrisa sincera, respondió, «Gracias por quedarte». El sol comenzó a ocultarse mientras caminaban juntos, como una verdadera familia. No sabían qué les deparaba el futuro, pero una cosa era segura: estaban dispuestos a construirlo juntos, paso a paso, con amor, paciencia y sobre todo con el corazón abierto. Porque a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos y nos cambian para siempre. Y así fue como una simple acción, un pequeño gesto de bondad en la calle, se transformó en el inicio de una nueva historia de amor, familia y segundas oportunidades. Lucía jamás imaginó que al curar la herida de un niño desconocido, estaba también sanando el corazón de un hombre que había olvidado cómo vivir de verdad. Esta historia nos recuerda que a veces las personas que menos esperamos llegan para enseñarnos las lecciones más valiosas. Que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las personas que tenemos a nuestro lado. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué parte de esta historia te emocionó más? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encantará leerte. Nos vemos en la próxima historia, aquí, donde cada suspiro cuenta.